Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días, deseándoles mil bendiciones y que en este día levantemos un tiempo de oración. Así que yo lo invito a que usted cierre sus ojos y me acompañe para hablar con el Rey de Reyes. Señor Jesús, Padre de la Gloria y Espíritu Santo, en esta mañana nos venimos a presentar delante de ti con el firme propósito, Señor, de cumplir a una cita que debemos tener todos los días contigo. Que a veces los afanes de la vida, Señor, no nos lo permiten, que a veces, Señor, se nos pase, se nos olvide, pero que en nosotros haya una pasión para poder hacerlo parte de nuestra vida diaria, para que en nosotros, Señor, crezca ese deseo diariamente de venir a buscarte, de poder, Señor, aprovechar estas ayudas, Señor, que como iglesia se tienen, de tener un devocional, de tener palabra, de tener alabanza, de tener oración y poder hacerlo en nuestras casas, de poder, Señor, no tener que salir de nuestros hogares, o Señor, si salimos, poder llevarlo, Señor, en nuestros aparatos electrónicos, pero ir ahí conectados, no separarnos de tu presencia, sino por el contrario, conocerte cada día más y más. Yo te pido, Señor, que hoy hables a través de la palabra que tienes para nosotros, para que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones. En vano sería escuchar algo si no abrimos las puertas de nuestros corazones para que quede sembrada palabra, para que sea buena tierra, Señor, y allí se plante buena semilla y crezca cada día más en nuestros corazones para cambiar, porque si el mundo, Señor, está yendo cada día peor, nuestras vidas deben ir mejorando, porque debemos acercarnos cada día más a lo que tú nos enseñaste. Así que, Señor, hoy yo te pido que seas tú hablándonos a través de cada alabanza, de cada adoración. Seas hablándonos, Señor, a través de la oración, seas hablándonos a través de la palabra, que no salgamos, Señor, de este devocional igual a como entramos, sino todo lo contrario, que haya en nosotros un cambio, que haya en nosotros, Señor, algo diferente, que hoy nos vayamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro estudio o simplemente a los quehaceres del día a día, pero con algo en nuestro corazón, algo haya cambiado y que sintamos tu presencia en el resto del día, que podamos, Señor, hablar contigo como si fuéramos una persona que tenemos al frente a la otra y te contemos nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestros deseos, anhelos, sueños, proyectos. A pesar de que tú los conoces, a pesar de que tú sabes, Señor, de que tenemos necesidad o a veces tenemos, Señor, deseos, tú los conoces, pero es el tiempo de poder venir a expresártelos, porque tú, Señor, nos dices que abramos nuestra boca para conocerlo, para que, Señor, delante de ti sean conocidas nuestras peticiones. Yo te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan una mano poderosa, por aquellos que están en ese proceso y ha llegado esa prueba para unirse más a ti, para tener fe, para, Señor, creer en tu palabra. Porque a veces cuán es difícil decir que tenemos fe si no hemos pasado la prueba, pero cuando estamos ahí es que creemos en aquel que no vemos, pero que sin embargo responde a nuestras peticiones, sin embargo deja ver su mano de poder en nuestras vidas. Porque hasta el día de hoy no has faltado con nada en nuestros hogares. Y si aún hace falta, te lo pidamos, Señor, para que tú respondas. Porque tú eres un Dios proveedor. Porque yo sé que tú estás proveyendo en cada casa. Porque tú estás dando la provisión diaria para cada hogar, para cada, Señor, sacerdote de su casa, para que haya estudio, para que haya alimento, para que aún, Señor, también saquemos lo que corresponde para tu casa. Y aún así, Señor, cada día nos prueba, Señor, para hacer que nuestra fe sigue intacta en ti. Yo te pido por cada generación, los niños, los bebés, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que vienen a Tierra Deseable, para que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas. Porque algunos venimos, Señor, pero nuestras vidas no se sienten conforme, nuestras vidas tienen necesidad. Algunos, Señor, tienen deseos o pensamientos negativos. Yo te pido que cambies eso por tu paz, por amor, por paciencia, por mansedumbre, para que tu mano, Señor, se sienta en esas vidas y ellos sientan que hay respuesta de parte de un Dios vivo, pero no solo tuya, sino que nosotros también te busquemos, que nosotros también te anhelemos, que sea una cuestión mutua. Tú nos das, pero nosotros también damos. Nosotros te buscamos y tú nos buscas.
porque Señor, debe ser una relación tan íntima la que debemos tener. Así que hoy levantamos nuestra oración en este día y te pedimos que nos bendigas bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Dile al Señor, como tú no hay otro. Como tú no hay otro. Díselo, hermano, díselo otra vez, vamos. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. No le brindas otro aplauso al Señor. Vamos, dile, Señor, gracias. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Díselo otra vez. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Eres mi esperanza. Oh Jesús, 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 Jesús. Solo a ti, cántalo. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Y vuestras eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Y como tú no hay otro. Cántalo, mi hermano. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Eres mi esperanza. Oh Jesús, 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 Jesús. Levanta tu voz y canta, vamos. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Y que tu luz brille en mí. Solo a ti, vamos. Y solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Y que tu luz brille en mí. Y que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Oh, gracias, Señor. Eres digno de ser alabado. Nuestros corazones te adoran, te
Mantén tus manos arriba adorando al Rey, diciéndole gracias Señor, gracias Señor. Iglesia, muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente con una palabra más en estos devocionales. Así que quiero comenzar por decirles que cuando nosotros éramos chicos y nos gustaba jugar, sobre todo jugábamos a personificar algún superhéroe o a hacer el papel de papá y mamá o del tío o a hacer representaciones de algún adulto. Y nos encantaba de pronto hacer esos papeles y algunas veces aparentábamos más, ¿no? Exagerábamos el personaje. Incluso cuando nos metíamos en el juego y hacíamos el rol del papá o de la mamá, éramos ostentosos y sin pensarlo a veces creíamos que el carro de papá era el nuestro y nos creíamos como si fuéramos el personaje, pero lo exagerábamos, éramos un poco más allá y teníamos mucho dinero y eran los juegos que en ese momento teníamos en nuestra cabeza y con qué creatividad los hacíamos. Pero algunos de esos juegos se quedaron con los adultos. No decir que los adultos se quedaron con los juegos, sino que esos juegos se nos quedaron cuando pasamos a ser adultos. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué digo que se nos quedaron en nosotros como adultos? Porque algunos de esos personajes o algunas de las cosas que hicimos de exagerar se nos quedaron ahí, ¿cierto? Y me encanta que la historia que vamos a ver o el relato que vamos a ver hoy está allí en los evangelios y habla Jesús frente a eso, y me encanta la narrativa que él hace allí frente a un contexto que es actual, que estaban viviendo en su momento, pero que Jesús lo hace de una manera narrativa, pero aplicándoselo como a los que estuvieran ahí, ¿cierto? Como el dicho, a quien le caiga el guante. Y quise llamar esta enseñanza la delgada línea que nos separa. Y ya vamos a ver por qué. Quiero que usted me acompañe allí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9. Y allí ese capítulo se divide en varias partes, pero el que vamos a leer es antesala a uno muy conocido. En el versículo 9 de la PDT dice así: había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no estoy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. No hay que ir muy lejos para entender lo que estaba ocurriendo allí. Jesús está rodeado de unas personas, entre eso, este tipo de personas. ¿Quién más que el Maestro conoce nuestras vidas, cierto? Y le da por decir una historia frente a algo que está ocurriendo. Un fariseo, un publicano o un cobrador de impuestos, que eran de su actualidad, era lo que estaba ocurriendo. Entra en juego el templo, entra en juego la oración, entra en juego ir a la presencia de Dios, ¿cierto? Y él dice allí que el fariseo entra en el templo y empieza a orar. Un fariseo, una persona que conoce la ley, cumplidor de los mandamientos, ¿cierto? Un hombre de oración. Pero en una oración que incluye hablar mal de alguien ante Dios, ¿cierto? Porque lo nombra, dice, y este publicano o este cobrador de impuestos que está aquí, le dice en la oración a Dios. Y saca también a relucir sus actos, lo que él hace, su devoción. Es que yo ayuno, es que yo oro, ¿cierto? Y yo creo que lo estaban escuchando allí a él, y más de uno decía, yo conozco un fariseo, o más de un fariseo estando allí
como que se sorprendería, ¿cierto? Y un publicano o un cobrador de impuestos que no era muy bienvenido por el pueblo, ya que era la persona que se encargaba de cobrar los impuestos a un pueblo oprimido por un imperio. Recuerde que estamos bajo el imperio romano y el pueblo de Israel está allí siendo oprimido por esos impuestos. Y que también recibirían allí en el templo a este cobrador de impuestos. De hecho, dice que él ni siquiera levanta la mirada. Era tal vez su profesión oficio, lo que hacía. De eso vivía. A pesar de que no fuera muy popular, pero él quería acercarse a Dios. Y llega allí en su oración, sin alzar la mirada, pero sintiéndose culpable, ¿cierto? Hablaba allí con Dios. Y llegan estas dos personas allá a orar. Y muchos de nosotros llegamos a la casa de Papá Dios a orar. Llegamos allí a estar con Él. Llegamos a hablar con Él. Nuestra profesión, nuestro oficio, lo que hagamos en el día a día. Los errores o las cosas que a diario cometemos que no están de acuerdo, pero venimos delante de Dios, porque Dios no desprecia a nadie. Venimos a Él a ponerle precisamente nuestros errores y faltas para que Él no lo perdone. Pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Y era lo que Jesús estaba dando allí como a entender. Porque venimos a acercarnos a Dios, pero a veces nuestro corazón es más altivo. Y creemos que por estar en una iglesia o por profesar la fe somos mejores que otras personas. Y Jesús está hablando allí precisamente de eso, de ser humildes. No importa quién sea, no importa lo que hagas, lo importante es acercarte a Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Estas dos personas fueron a orar, pero con dos actos totalmente diferentes, con dos actitudes diferentes. Uno, sí, fue a cumplir el mandamiento, estar en el templo, reunidos, pero no era la intención, su corazón, realmente de estar haciendo lo que Dios ha mandado. Ama a tu prójimo, ¿cierto? Mientras que la otra persona llegó a estar allí con un corazón humillado, porque sabía tal vez que lo que ha hecho no ha beneficiado a muchos, pero tampoco es su intención no hacerlo porque tal vez es su profesión u oficio y a veces nos cuesta. Por eso hablaba de la delgada línea que nos separa. Nos cuesta entender lo que Dios quiere, pero ¿cómo lo hacemos? Nos cuesta separar tal vez nuestra vida en fe, nuestra vida de oración, de ayuno, pero nuestra vida personal sigue siendo igual. Y nos cuesta pasar esa línea. Y este hombre llegó allí humillado. El otro personaje en su oración lo incluyó, pero hablar mal de él. Y a veces nuestras oraciones incluyen más lo que otras personas. Es que al vecino le diste. Es que mira cómo está mi condición, mira cómo está la condición de la otra persona. Es que esa persona me ha hecho mal y mira cómo estoy yo. Y a veces nuestra oración se torna en otros, pero no en mirarnos a nosotros mismos, en escudriñarnos. Y dice la palabra que este hombre se daba golpes de pecho. Llegó con un corazón arrepentido a decir, oiga, esta semana ocurrió esto y me siento muy mal. Y Jesús está allí hablando con esas personas y les dice, mira, esto es lo que está ocurriendo. Y a veces nosotros cumplimos. Vamos a una iglesia, servimos, no mentimos, ayunamos, oramos y lo hacemos para que nos vean. Y en nuestra oración está el decirle a Dios lo bueno que hemos hecho. Y aquel que es más culpable, que siente que no quiere acercarse al altar ni alzar sus ojos a ver a Dios, es aquel que ya ha sido justificado. Es aquel que sin promulgar tantas cosas, sin sacar pecho por lo que ha hecho, porque todos somos pecadores, porque todos hemos fallado, es aquel que Dios ya justificó. Dice que la palabra que este hombre se iba para su casa ya, aprobado por Dios. No tuvo que hacer mucha oración, no tuvo que hacer muchas ofrendas. De hecho, la palabra nos dice, deja tu ofrenda, pídele perdón a tu hermano. Es mejor, es más recibido esto.
Y a veces nosotros no lo hacemos, llegamos con un corazón como si solo importáramos nosotros o lo que nosotros hemos hecho. Es que mi ministerio, es que yo canto mejor, es que yo toco mejor un instrumento, es que yo predico mejor, y a veces como que esos actos fueran justificados frente a nuestros errores. Y realmente lo que nos justifica es venir arrepentidos, venir a decirle a Dios, aquí está mi corazón, porque no soy perfecto, porque me sigues moldeando. Y termina el Señor en el versículo de esa historia diciendo, en el versículo 14, como en la parte B, dice, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Son esos galardones que Dios nos da después, cuando nosotros nos hemos humillado, cuando esa oración solo la conocemos Él y yo, cuando no necesité sacar mis títulos a relucir, sino al contrario, dejé que Él creciera y yo mengué para que después Él me dé el honor correspondiente. Y mire que me llamó la atención que esta historia está antes de cuando nosotros hemos escuchado la historia de los niños. Dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Está antes de esto. Y me llama la atención porque es como ese preámbulo a decir después el Señor Jesús, mire, es que esta es la actitud correcta, esa inocencia, esa pureza, ese venir como niños inocentes delante de Él. Me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar esto. Y eso es algo que a veces nos falta, meternos un poco más en esa actitud que Dios quiere ver de nosotros, que lo que realmente es decirle a Él, yo he hecho esto. Porque al final Él va a decir, yo no los conozco. Porque si nunca tuvimos un corazón para acercarnos a Él, pues realmente no valió la pena. Pero cuando nuestra actitud es de buscarlo a Él, de decir, mira, yo no soy perfecto, estoy lleno de errores y necesito ser pulido. Y cuando nos esté puliendo, así duela, aguantemos el proceso porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Y eso es a lo que hay que apuntarle. Así que a veces nos separa una delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto. Pero a veces lo correcto no está en la actitud correcta. Y eso es lo que a veces nos separa de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y entre allí con Él, que todo lo conoce. Amado Dios, hoy venimos con nuestro corazón delante de ti, ante el Creador, ante mi Hacedor, el que conoce todo de mí. Y si en algún momento, Señor, mi corazón se ha enaltecido, si yo he sido orgulloso, si he sacado pecho por cosas, Señor, que te pertenecen solo a ti, porque la gloria es solo tuya, hoy te pido perdón. Hoy pido, Señor, que mi corazón mengüe, que yo me haga humilde, que yo me haga sencillo para que tú crezcas, porque yo simplemente debo ser el reflejo de la obra en Cristo. Yo simplemente debo ser el ejemplo a seguir de un Cristo resucitado. Yo simplemente debo seguir los pasos de aquel que dejó en la tierra unos preceptos y unos mandatos para seguir. Que mi vida, Señor, se vuelva humilde, que mi vida se vuelva el secreto de lo que tú realmente estás haciendo. Y allá cada uno de mis errores, de mis faltas, Señor, allá en lo secreto donde tú me estás puliendo, sigue haciéndolo para que, Señor, yo sea mejor delante de ti, para que yo siga siendo mejor ante tus ojos. Claro, no soy perfecto, pero a la luz de la cruz es que me perfecciono. Y tú dices que nos perfeccionarás, porque no acabas la obra sino hasta el día en que vengas por nosotros. Así que, Señor, en estos momentos de intimidad, todos los días que podemos venir delante de ti, yo te pido que me pulas y me hagas mejor delante de ti, para que tú sigas creciendo conforme a lo que tienes como propósito en mi vida. En tu nombre, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.